Bien, comenzamos con la transmisión nuevamente. Comenzamos con la transmisión nuevamente, ahora sí con la página oficial de De Mozarteum. Mozarteum, buen Vamos a buscarlo día. a Daniel Salzay, saludamos de nuevo. Bueno, ya lo tenemos que buscar. Aquí, un segundito para todos. Bueno, ahí se van agregando de a poco. Muy buen mediodía para todos. Es un placer, un gusto estar con todos ustedes. Ustedes sepan disculpar, el celular está muy lejos. Ahora sí, pongo bien el dedo. Bueno, Pato, un nuevo viernes Junto de a la entrevistas audiencia Mozarteum. y a todos los que se van sumando, buen día, muchas gracias por compartir con nosotros. Estamos muy contentos de esta serie que estamos realizando todos los viernes, así que los invitamos a que se sigan sumando los viernes próximos, que vamos a tener otras grandes personalidades de las cuales vamos seguramente a, a aprender y vamos a saber un La verdad que poquito más sí, de su vida. estamos aprendiendo y mucho, tenemos esa suerte y hoy vamos a tener la posibilidad de charlar con Daniel Sapsay. La verdad que justo ahora tenemos una oportunidad increíble para preguntarle muchas cosas sobre la actualidad, pero para nosotros es importante eso. Pero lo urgente es la cultura. En tiempos de pandemia nos parece que tenemos que elevar un poquito el perfil y sin menospreciar absolutamente a nadie, todo lo contrario, bueno, ir buscando algún tipo de soluciones. Aquí ya lo tengo, ya nos estaba esperando y vamos a entrar de una cantidad impresionante. Muy. Bueno, ahí Buen tenemos día. la comunicación. Buen día, Daniel. Qué gusto tenerlo con Buen nosotros. día, muchas gracias por la invitación. No sé si me ven bien. Un Sí, sí. poquito, si puede ser que baje un poquito El la cámara, teléfono, porque Sí, cómo le vemos no, la por mitad de la supuesto. cara. Le vemos la mitad de la ahora ahora sí. sí, Ahora ahora sí. Ahora estamos, muy bien. ahí estamos. ¿Cómo Bueno, está? muy bien, ¿Cómo bien, está? un Muchas gusto, gracias. un placer hablar con ustedes. Además, me parece tan interesante todo lo que ustedes hacen. Por lo tanto, los Ahí está felicito. perfecto. Ahí Ahí está estamos perfecto. bien, bueno, Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Bueno, bueno, presentamos de bueno. nuevo. Lo Así presentamos de es. nuevo. Estamos con Daniel Sapsay, que es reconocido constitucionalista de la provincia de la Argentina, perdón. La verdad es que tenemos 1000 consultas para hacerle. Y La pucha. sí, hablábamos con Patricia de no podíamos no preguntarle sobre la actualidad. Para nosotros eso es importante, la presentación de la reforma de la justicia, pero no es lo urgente. En una de esas más adelante podemos volver a charlar y nos metemos en esos temas que son en una de esas hasta más jodidos, si se quiere. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de música, de arte. ¿Le parece bien? ¿Le gusta la invitación? Me parece espléndida invitación. Yo adoro el arte. Cuando era adolescente, hasta la adolescencia que entré en la Facultad de Derecho tocaba el piano, mi madre era pintora, tengo un hijo que es un eximio guitarrista clásico, así Así es. que, y desde el año pasado me he tomado como una cita anual el asistir al Festival de Salzburgo, que Ah, qué lo hice por primera maravilla. Bueno. vez el año pasado y realmente me fascinó. O sea que Bueno, eso van a ya, hacerme hablar de los temas que más me gustan. claro, Así es. eso ya es importante, porque yo que estoy acostumbrado a leer de noticias todos los días, yo diría que el único festival del mundo que se va a realizar, por lo menos hasta dentro de poco tiempo, es Salzburgo. Y eso nos puso muy contentos con protocolo, con distanciamiento. Así que bueno, hasta nos podría ser de corresponsal, podría ser. No, lamentablemente en esta oportunidad para mí es imposible porque no tenemos vuelos, es ahora. Así que tuve que todo el grupito que íbamos a concurrir, tuvimos que postergarlo para el año que viene, lamentablemente, ¿no? Para los que estamos en esta parte del hemisferio, no podemos hacerlo, no tenemos las Quizás, vías. quizás lo van a poder disfrutar a través de las redes, como estamos haciendo todo, ¿no? Seguramente, claro que sí, pero cuando uno lo ha vivido presencial es una fiesta muy difícil de poder transmitir el grado de satisfacción, de felicidad y de goce
que uno tiene durante... Yo estuve casi 2 semanas, algunos días teníamos hasta 2 espectáculos, con los artistas más consagrados del mundo, con unas producciones a nivel operístico realmente inauditas, por lo modernas, por lo osadas y por lo bien realizadas. Así que es una fiesta. Claro. San Juan tuvo la suerte hace unos años de tratar de imitar el Festival de Salzburg y lo hizo a través de Mozarteum. Era Festival Mozarteum San Juan, era una semana y se trató de convocar a muchísima gente. Bueno, la verdad que fue muy interesante y con el paso del tiempo seguramente se va a recuperar. En Ah, este pero año podemos dibujarla de no lo, otra manera. no lo sabía. A futuro me encantaría poder participar. Cuenten conmigo. Claro que Claro sí. que sí, va a ser un invitado de honor seguramente para nuestra comunidad. Claro que sí. Bueno, Daniel, si tuviéramos que presentarlo, no nos alcanzarían las hojas de su currículum, ¿no? Y son La los verdad que, años. la verdad que ha participado de tantas cosas tan diversas. Y bueno, pero básicamente nosotros sabemos que usted es un melómano nato, ¿no? Mm. Y la verdad que nos gustaría saber cómo ingresó en su vida la música, ¿no? Seguramente a través de su mamá que me dice De mi que mamá y de mi padre. Mi padre era también abogado y profesor en la Facultad de Derecho, más bien de Historia de las Instituciones Argentinas, pero a su vez era un hombre que adoraba la cultura y que tuvo una editorial que se llamaba Los Ángeles, en los años 50, en la que se publicaron por primera vez traducciones de las grandes obras de teatro. Hablo de Brecht, de Dürrenmatt, de Anouilh, de Sartre, de muchos de los más grandes autores teatrales que todavía no se habían publicado en Argentina. Mi madre dibujaba las tapas de esos libritos, que llegaron a ay, ser más de 100 hasta que no la pudieron aguantar más, lamentablemente. Pero Qué junto a lindo. eso era un gran amante de la música. Mi padre y mi madre fueron socios de Amigos de la Música desde muy jóvenes y siempre recordaba a mi madre que ya con un embarazo muy avanzado y de mellizo, yo tengo un hermano mellizo, en un concierto en Amigos de la Música puso su cartera sobre su estómago, que era muy voluminoso, y en un momento una patada muy fuerte de alguno de nosotros hizo que la cartera impactara sobre la butaca de enfrente, así que fue un escándalo. Les cuento ah, eso porque, claro, desde la vida intrauterina nosotros ya íbamos a conciertos, mi hermano Claudio y yo. qué Ah, fantástico, hermosura. fantástico. Sí, sí, sí. Bien, ¿cómo podemos, hemos hecho, a todos le hacemos una pequeña producción, estamos casi una semana estudiándolos a todos los entrevistados, hemos hablado con Eugenio Gianetti, hemos hablado Mm, mucho de música, de arte qué en bueno. general, sí, de pinturas. Él nos visitó, el año pasado estuvo en San Juan mucho tiempo. Lo invitamos al Auditorio Juan Victoria, al Teatro del Bicentenario, a muchos otros lugares muy lindos de nuestra provincia. Bueno, hemos charlado con Ana Torrejón. Usted ha tocado en la tercera entrevista. Es Qué una honor. persona muy leída. Sí, es una persona muy leída, según entendemos, y bueno, muy cercana a la Constitución. Mm. ¿Eso se puede leer la Constitución como una especie de partitura de una obra maestra, de un gran maestro de la música? ¿Cómo hace usted la separación si es que lo hacen con las dos cosas? Mire, le voy a contar algo que es muy curioso frente a la pregunta que usted me hace. Usted sabe que yo inauguré un canal de YouTube hace tres Claro. Sí. meses, en medio de la pandemia, a instancias de mi hijo guitarrista, que también es youtuber. Él le dio el formato, él es el que sube mis videos donde explico la Constitución, pero para ir al punto, él también acompaña muchas veces con su guitarra. Y ahora está preparando un pequeñito recital que va a ser otro video porque ha rescatado obras musicales de Juan Bautista Alberdi y de Jean-Jacques Rousseau, que eran No. compositores también. Ambos eran Ujú. compositores. Hay una obra que se llama Le Devin de la Ville, que es de Jean-Jacques Rousseau, que la estrenó en Fontainebleau ante la Corte Real y él la transcribió a la guitarra, un minué de esa obra, y esa va a ser la primera obra con que va a empezar ese pequeño recital. Así que fíjese cómo gracias a la estrecha relación con mi hijo y este emprendimiento familiar que tenemos, hemos descubierto este nexo tan interesante, como así también
que en los salones literarios y musicales de la segunda mitad del siglo XVIII concurrían los grandes pensadores del constitucionalismo, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, los enciclopedistas, y se unían con los músicos de diferentes disciplinas, pero sobre todo, de diferentes artistas, pero sobre todo con los músicos. Tenían un gran amor por la música. San Martín, cuando vivía en Francia, gran parte de su vida, era abonado a la Ópera de París. No sé si ustedes lo sabían. Y un íntimo, íntimo amigo de Rossini. Esto se cuenta poco. Él adoraba la música y tenía una gran amistad con Rossini, como también tuvo una gran amistad con Honoré de Balzac, nada menos. No le andaba con chiquitas, tenía un muy buen gusto. Era un hombre muy refinado. Nosotros conocemos una parte de la historia. Así que mire si está combinado. El padre de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi, músico. Compuso mucha música de cámara. Hay cuartetos y tríos muy lindos de Alberdi. Y al mismo tiempo el hecho de que Rousseau, bueno, también es interesante recordar la vida de Sor, de Fernando Sor, el gran compositor y guitarrista español. Era a su vez militar, estaba cerca de Napoleón, administraba, uno de los administradores del ejército napoleónico mientras componía esas maravillas. Fue uno de los primeros grandes compositores que escribió directamente para la guitarra. Ustedes saben que mucha del repertorio de guitarra son transcripciones de otros instrumentos. Él fue uno de los primeros que escribía para guitarra, pero al mismo tiempo, fíjense ustedes, era un convencido, digamos, de lo que implicaba Napoleón. Yo no estoy de acuerdo, como una suerte de evolución, a mi modo de ver, muy criticable de la Revolución Francesa, pero él estaba consustanciado, Sor, con los ideales del constitucionalismo, y bueno, sirvió desde ese lado, y al mismo tiempo fue un compositor extraordinario, así que él también va a rescatar algunas partituras de Sor. Bueno, eso va a ser. Qué Qué maravilla, qué lindo que también nos cuente que tienen ese canal de YouTube para que la verdad más gente pueda disfrutar de toda esta actividad que van a realizar juntos, ¿no? Qué bonito esto de papá con hijo. Pero bueno, vamos a ver la relación papá-abuelo, digamos, ¿no? Digamos, abuelo con nietos, perdón. Es decir, Sí. ¿qué relación tenemos con respecto a los chicos y la música, ¿no? Antes que nada les cuento para los que quieran entrar al canal, el canal se llama Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Bien. Y ahí se pueden suscribir gratuitamente. Ya estamos en los 11.000 suscriptores en muy poco tiempo. Los nietos han sido para mí una de las cosas más extraordinarias y sorprendentes que me han ocurrido en la vida. Tengo 4 nietos, una niña que acaba de cumplir 13 años, ya es una mujercita, y 3 varones, uno de mi hija Débora, que es la madre de la niña, que tiene 9 años, y 2 de Sebastián, el guitarrista, León, que tiene 9 años, también es 5 meses menor que su primo, casi como mellizos, se quieren mucho, y el menor de todos, que se llama Luca, que cumplió en julio 5 años. Es algo realmente adorable. Yo tengo una gran comunicación con ellos. Me divierto muchísimo. Ahora pasé 4 meses y medio en Mar del Plata, en la casa de mi hija. Ellos viven en Mar del Plata, su actividad está en Mar del Plata, así que conviví con mis nietos. Es como Bonita, fue una ¿no? gran caricia, sí. Una La cosa verdad que deliciosa. Daniel, hemos nombrado a próceres como Jean-Jacques Rousseau, como Alberti. Nosotros aquí en San Juan tenemos a Sarmiento muy cerca, pasamos por las calles, pasamos por su casa, las escuelas. ¿Qué lugar de San Juan no tocó Sarmiento? Le faltó ser músico, tal vez. Sí, ¿Cómo pero la fue que usted descubre ahora que sí, sacó una le voy a partitura por ahí? pedir a Sebastián, no, pero él ya cumplió su rol de artista, un escritor extraordinario. Para muchos, Total. junto a Borges, los 2 más grandes escritores argentinos, ¿no? Así que Eh, también era un hombre del Renacimiento, estos hombres que cubrían tantas cosas diferentes y bien. claro. Nosotros siempre decimos que si Sarmiento se levanta y pone
uno de sus libros, Facundo, Civilización y Barbarie, el que sea, lo pone sobre la mesa y ninguno de los sanjuaninos lo podemos lograr todavía después de tanto Mm, tiempo. mm. Ojalá, bueno, que alguien lo iguale, ¿no? Sí, un gran visionario, ¿no? Él vio más allá de y planteó uno de los proyectos de país más interesantes, ¿no? La idea de la educación y el modo como él importó esas maestras lancasterianas para que desarrollaran un programa de educación absolutamente revolucionario que transformó al país. No olvidemos que cuando él asume como presidente era un país casi despoblado y al mismo tiempo donde cerca del 90% se calcula de la población era analfabeta. Se logró en muy poco tiempo que eso se revirtiera y vimos cuál fue el resultado. El país se ubicó entre los más importantes países del mundo en todos los rubros. Salud, educación, bueno, no fue el único padre fundador de nuestro país, pero evidentemente el aporte de él es invalorable y a veces es muy injustamente maltratado. Esas cosas extrañas que tiene la Argentina. Pero se lo valora en muchos países del mundo a Sarmiento, que es uno de los pocos que tiene, Monumentos. hay plazas, hay Mm. lugares donde está presente, digamos que de los argentinos más importantes, ¿no? Fuera de Argentina, Sin la duda, verdad. sí, sí, claro que sí. No, nosotros Sí, tenemos un raro privilegio que en el exterior muchas veces a uno se lo comentan, ¿no? Por ejemplo, en Salzburgo, con gente que yo hablaba, y enseguida uno dice argentino y sale Marta Argerich y Daniel Barenboim, Piazzolla. Y entonces la reflexión es, qué extraño que ustedes tienen figuras tan destacadas, son primeros, número uno en el mundo, y sin embargo el país no le va muy bien, lo dicen elegantemente, ¿no? Y es algo que nos tendríamos que preguntar, porque podemos agregar muchas otras lumbreras que tenemos, ¿no? Un Milstein, por ejemplo, un Leloir, que también son muy famosos en el mundo y admirados, figuras tan destacadas, y somos países de grandes solistas, porque no tenemos ninguna orquesta a ese nivel. Es decir, así es. que lo nuestro es más lo individual que el trabajo colectivo, más la inteligencia individual que la inteligencia colectiva. Y en realidad, los países que realmente progresan y se desarrollan son aquellos en los que florece es la inteligencia colectiva. Yo lo viví cuando tuve la suerte de ser invitado en Japón ya hace muchos años. Tuvimos la suerte de que durante casi un mes nos pasearon por gran parte del país y nos dieron charlas. El secreto de Japón es eso, ninguno sobresale más de lo que corresponde. Miren, en esa época el primer ministro era Nakasone, que fue creo el primer ministro japonés más conocido, además un tipo encantador, muy, muy seductor. Lo visitamos en su casa, que es la casa del primer ministro en Tokio, es uno de los más lindos edificios de Wright, el gran arquitecto. Él me acuerdo que me sorprendió porque en casi todos lados las personalidades que encontrábamos decíamos Argentina y hablaban de Maradona. Curiosamente él habló de Quinquela Martín Mm. y nos mostró que en la casa del primer ministro japonés hay dos cuadros magníficos de Quinquela Martín. Pero más allá de eso, a lo que iba, que cuando salimos la persona que era nuestro intérprete nos acompañaba, nosotros decíamos Rosita, una mujer cultísima y encantadora. Yo le dije, pero qué persona descollante, para nosotros demasiado, va a ver que no va a durar mucho. A nosotros no nos gustan los líderes tan seductores y tan fascinantes y tan, como digamos, que ocupan toda la escena. Y eso es para Occidente. Ustedes está bien, lo tienen a Churchill, a De Gaulle, a Kennedy, a Roosevelt. Nosotros no. Tanta razón tuvo que pocos meses después se terminó la vida política en Nakasone. Qué Fue como una increíble, ¿no? estrella fugaz, muy brillante, pero no, no perduró. Los japoneses tienen el culto de la inteligencia colectiva. Fíjese hasta qué punto que ellos comentan que nosotros nos sorprendió en un país que en ese momento era la segunda economía mundial, creo que es la tercera o cuarta, bueno, tan mal no les va. Nosotros decíamos, no se ve ninguna ostentación de riqueza, las casas son muy parecidas. Es que no nos los permitimos. La diferencia de un hombre de fortuna es porque tiene por ahí una pileta en su casa de natación. Pero la casa por ahí es un poco más grande, pero nada más. Porque entendemos que socialmente es muy disruptiva la ostentación de riqueza de unos frente a otros, hace daño
al bienestar general, ¿no? Yo les traslado esto porque me parece de una inteligencia fenomenal y una enseñanza extraordinaria para los argentinos. Claro, Qué lejos que qué estamos de eso. lejos. Sí. Llegaremos en algún momento, tendremos ciudades al menos que puedan copiar esas. Bueno, ojalá, ojalá. Doctor, ¿qué teatro del mundo? Bueno, volvemos a San Juan. Mm. ¿Ha escuchado algo de San Juan? Nosotros tenemos un teatro muy, muy nuevo. Estuve. Ajá. Hace mucho, en realidad, simplemente cuando mis hijos eran chicos y en las vacaciones de invierno hacíamos distintos paseos por el país, hicimos el Valle de la Luna, después Bien. Talampaya, pero paramos un día en San Juan y visitamos, obviamente, eso ya yo quería que lo vieran y nos quedamos absolutamente fascinados. Yo creo que hay muy pocas acústicas tan impresionantes como la de vuestro auditorio, además es lo contrario del Colón en el sentido de que es súper moderno, con una arquitectura también magnífica. Sí, me encantó. Nunca escuché ningún concierto ahí, así que me encantaría. Bueno, va a ser invitado de honor entonces el año que viene para que comparta con nosotros un concierto y pueda disfrutar de esta sala en vivo, ¿no? Porque, bueno, una cosa seguramente No, es verla desde y otra ya. cosa es disfrutar un concierto. Bueno, pero entre la cantidad de cosas y la diversidad de cosas que usted ha hecho en su vida, que estaríamos hablando todo un día, seguramente, algo que me pareció muy interesante es que integra la Academia de Ciencias del Ambiente, ¿no? Como Mm, consejo consultivo, y su preocupación siempre por la mm, defensa del medio mm. ambiente, ¿no? Así es. Digo, qué diverso y qué hermoso saber que usted también está trabajando en defensa del medio ambiente. Desde hace mucho tiempo, yo fui uno de los fundadores de una fundación que prácticamente es la más importante en materia de derecho ambiental, yo diría de las más importantes de Latinoamérica, que se llama Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que fue creada en 1985, así que ya nos estamos acercando a los 25 años, lo cual no es poca cosa, estuve desde el principio. Y eso me llevó a trabajar en múltiples temas, porque uno aprende además de otras ciencias. Para poder generar marcos normativos en materia ambiental hay que trabajar de manera interdisciplinaria con aquellos geólogos, distintos científicos de los más diversos rubros, topólogos, especialistas en población, eh, una enorme diversidad, y ingenieros, por supuesto, y uno aprende muchísimo de eso, físicos, esa multidisciplinariedad y cómo dar entonces, porque las normas son como el traje que un sastre le va a dar a una cierta actividad para que conforme a reglas que uno espera que se cumplan, se pueda proteger el ambiente y sobre todo se construya un modelo de desarrollo sustentable que va mucho más allá que la mera conservación, hace un estilo de vida, un modo de producción. Así es, porque decimos que la tierra nos, nos está prestada y debemos dejarle a nuestros hijos una tierra quizás mejor que la que encontramos, ¿no? Pero bueno, en eso es arduo el trabajo que tenemos que hacer todos los días. De lo que usted habla es algo fundamental, la equidad intergeneracional. Es decir, Así es. como dice la Constitución, que nuestras actividades productivas satisfagan las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Es muy Así es, lindo como recitado, pero muy difícil de poner en marcha. Sí, sí, claro que así sí. es. Doctor, vio que era mucho más lindo de charlar de estos temas que de la actualidad. Ya lo Eh, creo. claro que sí. Un Y con quinteto dos, de la sí. corte que puede ser modificado, no sabemos, ya veremos si puede ser para orquesta, no creo que den los números, se hablan de 15. Me parecía más lindo y más urgente charlar de temas culturales, de No le quepa temas, duda. claro, que nos va a quedar como sociedad a futuro. Eh, bueno, es una partitura nueva seguramente todos los días que tenemos para la Argentina, los gobiernos cambian. Yo me imagino que usted lo verá a Alberto Fernández tocar la guitarra
No sé si se agarra la cabeza o no, No pero lo, algo no lo así. escuché, sé que toca la guitarra, que tiene un perro, pero no lo escuché. Ujú. Yo quiero que sea un buen presidente y por ahora deja mucho que desear, si Sí. me permite Sí, que lo diga. sí. Bueno, y volviendo a la música, digamos, con respecto al piano, eh, digamos, es algo que tiene pendiente? ¿Le gustaría volver a Ya tocarlo? no, ya no, realmente quedó allá. Tuve dos extraordinarias profesoras, un verdadero lujo. Primero Alicia Marsiletti, que ella se casa después con Carlos Roca Alsina, seguro que ustedes conocen, el gran compositor moderno, que hoy vive en París ya desde hace como 50 años que está en Europa, primero en Alemania con una beca, ella lo acompaña, y a quien visito cuando voy a París prácticamente todos los años, una personalidad muy interesante que acá no se le ha dado el relieve que merecería. Tiene una obra fabulosa y además ha tenido todos los lauros. El gobierno francés lo ha consagrado con la Legión de Honor, con las Palmas Académicas, en fin. Pero bueno, era una profesora que estaba absolutamente en ese momento con el método Orff, muy ligada a los primeros pasos del colegio músico, estamos hablando de la prehistoria. Y después, ya más adelante, nada menos que con Susana Grest, que seguro que ustedes también conocen, discípula de Claro. Gulda y compañera de estudios en Viena de Marta Argerich, Susana. Ujú. Sí, Magnífica pianista y gran profesora. Si por ahí escucha, le mando un gran cariño. Hace mucho que no la veo, nos queremos mucho. Así que Bueno, tuve realmente Dios da pan a quien no tiene dientes. Yo no sé si tenía un gran talento para la música, tenía sensibilidad, una pésima memoria, lo cual juega muy en contra, pero no sé realmente si tenía, me gustaba mucho, pero para ser intérprete me faltaba mucho. Al final interpreté otro instrumento y muy enfocado también en la cultura. sí, la verdad, pero bueno, uno cuando aprende un instrumento siempre es por placer, ¿no? Y bueno, después si uno es concertista o lo que sea, Desde será ya. de acuerdo, claro. Y bueno, y haber tenido el placer de tener esas profesoras, realmente creo que debe haber sido una experiencia magnífica. Única, porque dos personas encantadoras. Bueno, Alicia ya no vive, Susana sí, Susana vive, tiene la de Marta y de Daniel. Así que sí, y sigue enseñando. Además tiene un hijo que es un gran guitarrista, Ezequiel Elijovich, y tiene una hija que es una gran arpista y que integra una orquesta importante de España, porque su marido era Elijovich, uno de los concertinos de la Filarmónica, ¿no? Una familia de músicos. Entonces, bueno, la verdad que siempre ha estado usted rodeado de la música, ha estado rodeado de el cariño, digamos, de toda esa gente con la cual ha sido parte de su vida. Y bueno, y usted ha actuado, digamos, en diferentes países, tiene muchísimos premios. Pero una de las cosas que me llamó la atención y me pareció también muy bonita fue que usted fue también asesor de la institución francesa integrada por intendentes, ¿no? Mm, 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 Que la función era la relación con el extranjero a efectos de fomentar las manifestaciones culturales. Es mm, decir, que mm. también desde allá Sí, usted estaba comprometido, ¿no? Con la mm, cultura mm. y cómo, es decir, desde todos lados, usted ha estado Era muy, muy activo, joven, menos de apoyando. 30 años, allí menos de 30 años, porque yo viví en París y me casé con una francesa. De 1974 a 1980, casi 7 años fueron, fines de 1980. Y yo enseñaba en una facultad. Y no sé cómo se dio la relación con el alcalde de esa ciudad que le interesó hablar de Argentina y demás. Y bueno, en realidad eran relaciones entre América Latina y Francia a través de la cultura. La verdad que es una cultura que siempre me fascinó y me sigue fascinando, la cultura francesa. ¿Para qué hablar del impresionismo, que es uno de los periodos de la música que más me gusta? sí, claramente. Mente brillante argentina, felicitaciones, doctor Daniel Salzay, dice Jenny Gallés.
y muchos otros que se han ido uniendo y están saludando esta hermosa charla que estamos teniendo. No nos queda desgraciadamente mucho más tiempo. Bueno, fue Doctora, un gusto. la verdad que ha sido un placer. Yo la verdad que Lo seguiríamos escuchando todo el día, la verdad. Sí, la verdad Para es mí que sí. un inmenso honor. Fue lindísimo hablar con ustedes. Muchas gracias. Y lo además esperamos con me hablan de que estuvo nada menos que Zanetti antes que yo. Ahí vemos que no, ahí vemos que no. Bueno, Pato, ahí está, sí, ahora sí. Ahora sí, volvimos a tener el contacto. Será hasta la próxima, doctor. Muy amable. Con gran gusto. Cuentan ustedes conmigo. Va a ser un placer acompañarlos. Fue más que placentero esta charla sobre temas que son los temas que me dan más placer en la vida. Claro que sí. Muchísimas gracias por Gracias. regalarnos Gracias estos a minutos. ustedes, felicitaciones por la obra que llevan a cabo y el gran placer de conocerlos personalmente y poder escuchar un concierto en ese auditorio fuera de serie. Así es, lo Gracias. esperamos. Muchas Hasta la gracias. próxima. Buenos días, Bueno, adiós. por finalizada la entrevista, muchas gracias a todos. Hasta la próxima, hasta el viernes que viene. Acá. Sí, 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 sí. Ah.